el vivo creyente y poder. Crean el mismo predicando en Judea y ahora en el Perú. Con toda seguridad que se salvarán. El Espíritu Santo promete volver y Él mismo tiene que venir y ahora ha vuelto. ¿Ya? Ha vuelto. Dice tiempo ya, hermanos, que ha sido cumplido. El Consolador es otro. El Consolador es la carne y el Espíritu Santo está dentro de Él. El Espíritu Santo tenía que volver. Es decir, a una carne, como nosotros hemos explicado en la parte número 2 del tema. Ahora, nosotros nos preguntaremos, pero ¿cómo sucede esto? ¿Cómo sucede esto? Y aquí viene una pequeña profecía donde dice, yo le resucitaré en el día postrero, y Él tiene que resucitar de los muertos. Y es para entender ese término de resucitado de los muertos. ¿Cómo es que se descifra la profecía? Escuchemos este audio 511, yo le resucitaré en el día postrero. Ahora eso claramente dice, el que murió es el que volver a resucitar de los muertos para anunciar a los pueblos a los gentiles. Ahora, entonces, es el primerito para el de San Juan, claro, 6, 39 y 40. Después, ya Hechos 26, 23, y después, y ahora aquí va a levantar, aquí prometió levantar a Jesús, ahora dice, declara que el Hijo del Hombre se levantará en los postreros días de los muertos. Ya, muy bien. Ahora, lo que dice, a él es el que tenía que venir, lo que dice ahora con la palabra de la salud para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Entonces hemos escuchado, amados hermanos, que el maestro dice, ahora, ¿a quién va a levantar? ¿A quién prometió levantar? Entonces dice, levantará en los postreros días, dice, de los muertos. Yo le levantaré en el postrer día. ¿Para qué lo iba a levantar? Ya, dice, tenía que levantar con la palabra de salud para anunciar el pueblo luz, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Ahora, ¿cómo va a anunciar luz a los gentiles? Entonces, ahí vamos a nuevamente escuchar este siguiente audio, 184, empero a los llamados y al judío primeramente. Escuchemos el audio. Entonces el judío primeramente creyó, y también al griego. Eso que creyó primeramente, también es necesario les haga conocer San Juan 6, 40. Esa es la voluntad del que me envió, del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo, todo aquel que ve, mejor dicho diga así, todo aquel que ha visto al Hijo y cree y creyó en él, en el Hijo, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, enseguida. Ahora, este creyó, ya se sabe que el judío creyó,
primer hijo. Él por eso está hablando aquí en San Juan. Enseguida, ¿qué más dice? 7, Juan 7:38. El que cree en mí, bien claro dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de aguas vivas correrán de su vientre. Ahora, ese creyó el judío, primeramente, que él ha visto al Hijo de Dios, y él ha creído en el Hijo de Dios, y luego, y como él creyó en el Hijo de Dios, entonces de su vientre, de su corazón saldrá agua viva, de su vientre, de su corazón, quiere decir. Bien, como hemos escuchado, amados hermanos, dice, el que cree en mí, dice la Escritura, ríos de agua correrán de su vientre. Primeramente dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado. Todo aquel que ve, mejor dicho, todo aquel que ha visto al Hijo y cree en el Hijo, es decir, el que ha visto al Hijo unigénito de Dios, tenga vida eterna y yo la resucitaré en el día posterior. Es decir, alguien tenía que verlo y creer en él. Y él tenía que ser resucitado en el día posterior. Pero ¿cómo aconteció esto? ¿Cómo lo vio? Nosotros podemos decir, bueno, los apóstoles lo vieron. Pero no, ahí hay un detalle, hermano, que tenemos que aclarar. El que le vio al Hijo de Dios fue cuando fue arrebatado al tercer cielo, y eso ya hemos explicado en la segunda parte. Entonces, él vio al Hijo de Dios, entonces, y él ha creído en el Hijo de Dios, es decir, en el Hijo unigénito, Miguel Arcángel. Y él, como lo ha visto y ha creído, entonces dice, de su corazón saldrá agua viva. Es decir, de su vientre, de su corazón, ¿no? Son términos que se aplican así. Pero ¿qué es lo que dice? Que va a salir agua viva de su corazón, quiere decir Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces, cuando el Hijo del Hombre se levantaba, tenía que dar testimonio de que Él bautizaba con Espíritu Santo y fuego. ¿Por qué? Por la sencilla razón que de su corazón saldría Espíritu, es decir, agua limpia. Esto era la razón, hermanos, que tenía que resucitar de los muertos, como dice el libro de Hechos 26-23, que Cristo había de padecer, y ya padeció, dice el Maestro, y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz a los gentiles. Entonces, la misión de levantar al Hijo del Hombre, como dice San Juan 8:28, ¿no? Y 12:32 a 34, tenía que darse el hecho de levantar al Hijo del Hombre. ¿Para qué? Para que anuncie luz. ¿Dónde? A los gentiles. ¿Quiénes son esos gentiles? En este caso, el Maestro dice, el Mesías nació en el Perú. Es decir, nosotros que no éramos pueblo de Dios, ahora pueblo de Dios, ¿no? Y eso nos explica también en el audio 18 acerca de que tenía que resucitar en el último tiempo el que ha creído en Dios, y el que de su corazón saldrá agua viva, es decir, el Espíritu Santo. Escuchemos el audio, hermanos. Ahora, ¿quién tenía que resucitar de los muertos en el último tiempo? Y para eso les voy a leer San Juan, aquí promete el Espíritu Santo. San Juan capítulo 6, versos 39 y 40, dice, y esta es la voluntad del que me envió, del Padre, que todo lo que me diere no pierda de ello, sino que lo resucite en el día postrero, ¿no es? Ahora otro, 40. Y esa es la voluntad del que me ha enviado,
que todo aquel que ve al Hijo, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo me resucitaré en el día postrero. Quiere decir, de todo aquel que ve, entonces el que ve al Hijo y cree en el Hijo de Dios, entonces cree en el Hijo, entonces dice, tendrá vida eterna y le resucitará en el día postrero. Ahora, ese Hijo, o sea, el que ha creído en el Hijo de Dios, arriba tiene hijo, se llama Miguel Arcángel, es el Hijo de Dios en espíritu. Entonces, el que ha creído en el Hijo, ha visto al Hijo, ha creído en Él, entonces, ahora, y ese vivirá, dice, entonces en el día postrero resucitará. Entonces este audio nos viene nuevamente a recalcar, ¿no? Dice, el que ve al Hijo y cree en el Hijo de Dios, en el Hijo unigénito, tendrá vida eterna, y yo la resucitaré en el día postrero. Dice, el que ha creído en el Hijo de Dios arriba se llama Miguel Arcángel, el Hijo de Dios. Al que ha creído en el Hijo de Dios, entonces ese vivirá y ese será resucitado en el último tiempo, en el postrer tiempo. Y eso ya se cumplió, ¿no? Ahora, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué lo va a resucitar? Para que, dice, para que hablen juntamente. Es decir, el espíritu dentro de esa carne va a hablar juntamente con esa carne. Esa carne es el Consolador, ya hemos escuchado. Ahora dice el audio 53. En aquel día se abrirá tu boca para hablar juntamente con el escapado. Es decir, la obra, hermanos, es de ambos. Uno, que es la carne, y el otro que es el espíritu, y los dos hacen la obra juntamente. Aquí, eso es en lo que habla Apocalipsis 11.2, ¿no? 11.3, los dos testigos, y a veces algunos interpretan de otra manera, pero el maestro nos ha dado ese punto a conocer, que eso se trata no de dos personas, no de dos carnes, sino una persona espiritual que es invisible y una persona que es carnal, que es visible, y ese es el Hijo del Hombre. Y ahora, ¿qué es el escapado? Es el escapado que viene del cielo, que viene sobre la carne. Entonces, escuchemos el audio, amados hermanos. Ahora, ¿qué cosa es el escapado? Entonces, vamos a aclarar el escapado, San Juan, capítulo 16. ¿Está listo? Escapado, dice, la promesa del Espíritu Santo, 16:7, dice, entero, yo os digo la verdad, dice, entero yo te diré, yo les diré la verdad, quiere decir, os es necesario que yo vaya, quiere decir, es necesario que yo vaya, para mí querido, porque si yo no fuese, quiere decir que yo no voy, el Consolador no vendría a ustedes. El Consolador no vendría a vosotros. Quiere decir, el Consolador no vendría a ustedes. Enseguida dice, más si yo fuere, os lo enviaré. Quiere decir, si yo voy, el enviado vendrá. Consolador se refiere al enviado. Entonces, el enviado es lo que habla allí puesto por señal. A él tenía que venir la nueva, el escapado tenía que venir trayendo las nuevas, para hablar juntamente con él. Entonces, el Espíritu Santo es lo que tenía que volver otra vez al hombre. Entonces, para que juntamente hablen. ¿Ven? Eso es lo que se quiere decir.
Bien, entonces aquí hemos escuchado la aclaración del escapado. ¿Qué quiere decir el escapado? Es el Espíritu Santo, la promesa del Espíritu Santo que iba a venir, ¿no? Entonces, ahora, dice, mas si yo voy, el enviado también vendrá. Quiere decir, habla el Espíritu. Si yo voy, el que envía es enviado de parte de Dios, el que es resucitado de los muertos, el Hijo del Hombre, ¿no? Esa carne estará con el Espíritu Santo dentro. ¿Para qué? Para que hablen juntos. Entonces dice el maestro, el escapado tiene que venir trayendo las nuevas para hablar juntamente con él. Entonces el Espíritu Santo lo que tenía que volver otra vez al hombre para que hablen juntamente. Eso es lo que explica el maestro. Nosotros, hermanos, no podemos hacer una interpretación que a nosotros nos place, que nosotros tenemos un maestro, un guía espiritual instruido por el Espíritu Santo, por cual todo texto, todo estudio, hermanos, es recabado en base a las palabras del maestro que ha quedado grabadas en sus audios, y de ello lo recogemos fielmente para darle un poco de sentido en la comprensión, para ayudarles a entender, ¿no? Para ayudarles a digerir qué es lo que el maestro nos está diciendo. Nada más esa es nuestra labor. No podemos aumentar más allá, hermanos, y eso estamos explicando. Ahora, como ya sabemos que se tiene que predicar luz a los gentiles, viene otra pequeña profecía, ¿ya? Que nos dice el libro de Éxodo 10:23. Ninguno vio a su prójimo ni nadie se levantó de su lugar entre días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Para entender esto, amados hermanos, ya acerca de cómo que nosotros como pueblo de Israel somos adoptados, no porque un rabino nos dijo ya ustedes son judíos porque han cumplido esto, no, sino porque el Espíritu Santo ha evaluado cada corazón. Entonces, toca al que abre su corazón, entonces cree en los mandamientos, como dice Efesios 1:13, el Evangelio de nuestra salud, que son los 10 mandamientos, y somos sellados con el Espíritu Santo y fuego. Entonces, esa luz, ese que está en nuestras habitaciones, que dice en Éxodo 10:23, eso está en nuestro corazón, es decir, luz es el Espíritu Santo en los corazones o habitaciones. Escuchemos este siguiente audio para entender más, hermanos. El audio 215, el Espíritu Santo es luz, es el Espíritu Santo a los gentiles. Jesucristo, de la segunda vez de Jesucristo, estaba anunciado desde aquellos días que tenía que procederse la segunda venida. Entonces, está claro que tenía que volver nuevamente. Entonces, para que las cosas que están determinadas sean hechas bien. Y luego el mismo tenía que volver entonces a predicar también, como dice en el mismo libro Hechos 16:23. De repente me olvidó. Libro de los Hechos, capítulo 26, versículo 23. Que Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Amén. Gracias al Señor. Entonces, él tenía que ser el primero en recibir la resurrección en el último tiempo. Entonces, para que venga él mismo, siendo ya resucitado, entonces venga él mismo y luego hable la luz, que es el de la luz. La luz, ¿qué cosa es? La luz del Espíritu Santo. Ya entonces él mismo tenía que venir a hablar de la luz, y ahora el Evangelio.
Bien, habiendo escuchado, amados hermanos, que el Espíritu Santo es luz, entonces esa luz tenía que predicarse, ya que ser anunciado por el Hijo del Hombre, por el día postrero, ¿no? Y por eso el maestro pregunta, ¿luz qué es? Es el Espíritu Santo. ¿Cómo nos iba a predicar luz? Es precisamente poniéndonos, ¿no?, la enseñanza para que nosotros creamos en el mandamiento y recibamos la luz que es el Espíritu Santo al creer, ¿no? Y seamos israelitas. Por eso somos israelitas, nos denominamos israelitas. No precisamente porque los rabinos o algunos en el oriente nos ha dicho ya, ustedes son israelitas porque se han aprendido esto, lo otro, han cumplido los requisitos. No es así. Para nosotros el concepto de judío es que somos judíos en el Espíritu. O sea, hemos recibido la adopción en el corazón por manifestación del Espíritu. Bien, nos hace una pregunta nuestra hermana Olga y nos dice, ¿por qué dijo el maestro que Cristo ya está en la tierra? Gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Mi nombre es Olga Pérez y soy de la República de Colombia. Mi pregunta es para el hermano Amadeo. ¿Por qué dice el maestro que el Cristo ya está en la tierra? Esto sale de una entrevista que había tenido un hermano de Colombia al maestro, ¿no? Y dice de la siguiente manera, vamos a escuchar el audio. Audio 62, Cristo está aquí en la tierra. En Colombia todavía los mensajeros no dicen a los creyentes el Señor ya está en la tierra, sino que hablan de los mandamientos, de los arrepentimientos, de la restauración, y únicamente en la iglesia sí afirman categóricamente, pero no puede callejeras todavía no lo han hecho. Ahora sí debemos decir directamente, Cristo está en la tierra sin miedo de nada. No tampoco el agua de lo que no cuando no hay que cierto el diputado el así como ahora ahí se levantar el temor tenemos que hablar con Cristo está en el Perú, muchos dicen así, Cristo está en el Perú y otros no practican al contrario, y hay un alto profeta ahí la gente Bien, habiendo escuchado, nuestro hermano de Colombia le dice que en las prédicas callejeras, es decir, en las calles, no dicen Cristo ya está en la tierra, pero sí, ya en la iglesia sí testifican. Pero tienen miedo, dice, que ya en las calles no hablan. Entonces, el maestro dice, cuando yo testificaba, es decir, testificaba que Él es el Mesías, ya, entonces el Señor levantaba eso. Quiere decir, se manifestaba, confirmaba quién es Él. Entonces, ¿a quiénes? ¿Cómo será su manifestación? Era una manifestación espiritual. Ahora, nuestro hermano colombiano dice, es que muchos tienen temor porque la gente dice que Cristo está en el Perú y la gente dice, no, es falso profeta. Entonces el maestro dice, la gente está climalote. Bueno, es su verbo del maestro. Entonces el hermano colombiano dice, está en tinieblas. Está claro, dice. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el concepto de que vendrá en las nubes
Si bien es cierto, no se sabe en qué hora vendrá, ¿no? Y muchos piensan que tiene que venir así entre las nubes como segunda venida de Cristo. Pero nosotros vamos a entender que la segunda venida de Cristo es que viene el Espíritu Santo sobre una carne. Por eso dice el maestro, ¿cómo va a venir ni a qué hora va a venir? No saben. El hermano dice, el enviado está acá, Señor. Y el maestro dice, ya está. Es decir, algunos hermanos dicen, no, todavía Cristo no ha venido a la tierra. Algunos hermanos confirman, algunos no. Entonces, es que a veces no podemos entender esto, ¿no? Tal vez porque no hemos escuchado sus audios. Se basan sobre este texto donde dice Apocalipsis 1:7. He aquí que vienen las nubes y todo ojo lo verá, y los que traspasaron, todos los linajes de la tierra, se lamentarán de él, así sea. Amén. Entonces, para explicar esto que va a venir en las nubes y que todos los ojos lo verán, ya vamos a interceder con un audio donde primeramente el maestro explica acerca de que Cristo ya está en la tierra. Entonces dice este pequeño audio, antes en Judea, ahora en el Perú. Escuchemos. Y la Escritura dice, el vivo, caliente y poder. Crean, el mismo, predicando en Judea y ahora en el Perú. Con toda seguridad que se salvarán. Entonces el maestro dice, en la segunda venida tenía que volver. Él mismo tenía que volver. Él mismo quiere decir nuestro Señor Jesucristo. Amén, dicen los hermanos. Ahora crean, predicando en Judea y ahora en el Perú. Y los hermanos dicen amén, aleluya, como si en realidad confirmaran que sí, Cristo ha venido. Pero, sin embargo, pasado el tiempo, amados hermanos, escuchamos a nuestros hermanos, más que todo en Brasil, y algunos hermanos también de otras naciones, que dicen, no, Cristo aún no ha venido. ¿Por qué? Porque todo ojo lo va a ver. Entonces, este punto vamos a solucionar con audios, ¿ya? Y esta es la pregunta que nos hace nuestra hermana María Puma. Dice, ¿vendrá como Salvador o juez en el tribunal de Cristo? Bien, mi cuarta pregunta, cuarto punto, sería, nuestro Señor Jesucristo, cuando venga en la segunda venida, ¿vendrá nuevamente como Salvador a morir nuevamente en la cruz? Porque dice, ya no vendrá como Salvador, sino como juez de vivos y muertos. Entonces, para corroborar, me hace la pregunta que otros les hacen, porque esa es una de las incógnitas a solucionar del tema. Entonces dice, cuando el maestro habla, dice, el mismo en Judea, el mismo en el Perú, está hablando por su boca el Espíritu Santo, pero la carne es peruana, pero el Espíritu Santo habla por su boca, es decir, está presente, la presencia del Señor. Ahora, ¿cómo vino? Porque ungió esa carne, es decir, vino el Espíritu Santo como había prometido. El detalle está en que nosotros nos basamos muchas veces a un texto y a veces nos enredamos, ¿no?, en la literalidad. Pero justamente el maestro nos habla en este siguiente audio en qué momento
El audio 34 dice, cuando viene es para juzgar a la tierra, ya para que se proceda el juicio. Escuchemos el audio. Ahora lo que habla eso, antiguo y nuevo, ahora les voy a mostrar ahora. Yo lo preparé esos textos. Para a ver si qué delito va a ganar ahora esos que hablan. El Señor va a tardar, todavía no va a venir. Cuando el Señor ya está en la tierra. El Señor cuando viene es para juzgar ya la tierra, para que se proceda al juicio. Eso es así. Pero sin embargo, hay todavía hermanos que dudan. Bueno. Bien, habiendo escuchado el audio, hermanos, ya dice, ahora lo que habla eso, antiguo y nuevo, ahora le voy a mostrar, yo preparé esos textos para ver qué delito va a ganar aquellos que hablan que el Señor va a tardar, no va a venir, cuando el Señor ya está en la tierra. Es decir, ya está diciendo que están ganando, hermanos, no un premio. Si uno es inteligente, dice, ahora vamos a ver qué delitos, ya, los que hablan, qué van a ganar los que están diciendo que el Señor va a tardar, no va a venir. Ojo, hermanos, ojo. Entonces, cuando el Señor ya está en la tierra. Si nosotros no creemos que ha venido el Cristo, y si no hemos confirmado, bien, entonces muchas veces hablamos y decimos, no, todavía todo ojo lo tiene que ver para que vea. Pero, dice el maestro, el Señor cuando viene es para juzgar ya la tierra, contestando a la pregunta de nuestra hermana María Puma. Es decir, ya no viene como para predicar más antes en Judea. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ya está con su presencia en la tierra como el Consolador. Es decir, ya vino en la segunda venida. Pero en el último tiempo ya no es su labor predicar a los gentiles. Su labor es estar en el tribunal de Cristo para recibir las almas. Y les vuelvo a repetir. El maestro dice, cuando el Señor viene es para juzgar ya la tierra, para que se proceda el juicio. Eso habla, por ejemplo, juicio final. Juicio final con la finalidad de que toda la gente a nivel mundial, porque los que están escritos en el libro de la Biblia son millonadas de gente entre vivos y muertos. Entonces, gente judea está repartido a todos los países, activo, a todos los países. Entonces, han muerto, cuántos han muerto, y vivos cuántos están actualmente. Y toda esa gente tiene que contar. ¿Y cómo va a contar? Tiene que ir, no tiene que aplicar. Ellos ninguno. Entonces, cuando ya confiere, ya se declara Cristo, entonces ahora, acá viene, yo la vez que está contigo, entonces, dice así, y serán reunidos delante de él, es decir que, y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria. Así es el 5:31. Y serán reunidos delante de él, es decir, delante del Hijo del Hombre, todas las gentes de los 4 cantones de la tierra, y los apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. 25:32. Y luego nosotros, los que vivimos, ¿sí? Y muchos de los que mueren en el polvo de la tierra, serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y perdición perfecta. También nosotros. Y vi los muertos, grandes y pequeños, que estaban delante de Dios, que los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es de la vida, el libro de la vida. Y fueron buscados los muertos, o
con las cosas que se han escrito en los libros, según sus obras. Apocalipsis 22. Entonces, ahora mismo ya debe cumplir. Como no han predicado lo que han dicho, entonces no puede cumplir. Ya se ha predicado todo el mundo, entonces se van a reunirse, y luego entonces dan la venida, pero que dice la gente. Y los muertos van a estar todos, y vivos igual, en su vida, ¿para qué? Para que comparezcan ante sus más difíciles. Entonces, hermanos, habiendo escuchado, el maestro dice, juicio final con la finalidad de que toda la gente a nivel mundial, porque ya están escritos en el libro de la vida, son millonadas de gente, entre vivos y muertos. Gente de Judea repartidos en todos los países, esparcidos, tanto muertos y vivos. Y todo eso tiene que juntarse. ¿Se ha dado ya esa labor? No se ha predicado ni a vivos ni a muertos, a todos. Entonces, cuando viene es en el último tiempo ya eso es para juzgar. ¿Dónde se juzga? En el tribunal. ¿Y quién va a ejecutar el juicio? Ese es un tema que también vamos a desarrollar. ¿Quién va a juzgar? Bien, mi segunda pregunta sería, hermano, segundo punto. Dice que cuando nuestro Señor Jesús vuelva por segunda vez, todo ojo lo verá, hasta los que mataron a nuestro Señor Jesús, hasta los que crucificaron, lo van a ver. Todo ojo, eso nos habla en el libro de Apocalipsis 1:7. He aquí viene con las nubes, y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Muchas gracias, hermano. Ahora, dice el maestro, tienen que ir a predicar entonces para que se junte sin que falte ninguno, y cuando ya es cumplido entonces se declare el juicio, y cuando se declare el juicio después de juzgar a todos, ahí recién viene y todo ojo lo verá. Él nos reunirá de los cuatro cantones de la tierra a sus fieles, como dice la Escritura. Por eso que para esos días, 3 en adelante, ya vamos a ver lo que dice la Escritura, que los ángeles estarán bajando y subiendo. Y eso estará comenzando o cumpliéndose ya. Señor, lo vamos a ver. Amén. Los malos lo van a ver como última vez y como primera vez. Lo van a ver en esos días. Y después serán destruidos. Pero más los fieles, para siempre jamás estaremos con Dios. Esta es la respuesta, hermana María Puma, para que también así pueda enseñar fielmente cómo enseña el maestro y no hacer una interpretación como muchos lo hacen. Porque nosotros tenemos que entender, hermanos, que nosotros no tenemos que interpretar ligeramente sin antes consultar con los audios del maestro. Claro, ahí recién, por eso dice, en el audio 101, escuchemos, al Hijo entregaremos las almas cuanto sea, y el Hijo entregará al Padre. 1 Corintios 15, 23 y 24 dice, mas cada uno en su orden, Cristo en las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego en fin, cuando entregará el reino a Dios y al Padre, cuando habrá quitado todo imperio y toda potencia y potestad en la tierra. Ahí donde recién a Dios se va a entregar las almas y Dios se entrega al Padre. Al Hijo entregaremos las almas, cuanto sea, y el Hijo entregará al Padre.
y ahora cada cual tenemos que entregar. Bien, aquí vamos a leer dos textos y que el maestro resumidamente dice así. 1 Corintios 15, 23, 24. Mas cada uno en su orden, Cristo, las primicias, luego lo que son de Cristo en su venida, luego el fin. Cuando se entregará el reino al Dios y al Padre, cuando quitará todo imperio y toda potencia y potestad. Ahí es donde recién se va a entregar las almas. Es decir, el Hijo del Hombre, el que vino a preparar un pueblo perfecto para Dios, entregará al Hijo unigénito, que es Miguel Arcángel. Y el Hijo unigénito entregará al Padre Jehová. Así es. El evento como segunda venida es cuando viene a predicar luz a los gentiles. Si hemos entendido esto, amados hermanos, bienaventurados. ¿Ya? Entonces dice el maestro, alguna vez hemos escuchado, dice, ¿qué pueblo voy a entregar? El pueblo hoy en día más corrupto. ¿Qué pueblo voy a entregar? O sea, vino a cumplir una misión de crear un pueblo perfecto, un pueblo percibido, de acuerdo a Lucas 1, 17. Sí, conocimos el pueblo, nos arrepentimos y luego, como lo había dicho el Padre Jehová en el monte de Sión, háblales, predícales, ¿ya? Y ellos sabrán que hubo profeta en medio de ellos. Y le pone una duda, quizás te oigan, quizás, y eso, amados hermanos, ese quizás es la duda que está en el pueblo, que no ha confirmado como un enviado de parte de Dios. Se puede tolerar a los que no conocen el testimonio del Espíritu Santo. Se les puede entender, pero lo que no es entendible es que la rebeldía en estos tiempos, como en el tiempo de la primera venida, se instala en el pueblo de Dios. Y estando muchos juntos a su lado, no lo conocieron. Y hoy en día predican y lo niegan, que Cristo no ha venido a la tierra. Y eso, hermanos, es muy delicado y muy penoso. Bien, amados hermanos, hasta aquí hemos desarrollado esta parte. Vamos a continuar una cuarta parte. Si desean, hermanos, sigan preguntando. No soy yo el que le dará la respuesta, serán los audios del maestro. Nosotros tenemos un maestro, por tanto, él nos ha develado cómo es etapa tras etapa que va a pasar la humanidad y nosotros en nuestro pueblo. Falta en una cuarta edición de este tema acerca de un tema pendiente de que tenía que venir el hijo de perdición. Esto tal vez lo vamos a tocar, hermanos, en un tema aparte, o depende de ustedes, ¿no? Sobre la base de sus preguntas. ¿Ya? Entonces, hermanos, hasta aquí el tema, y que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros, amados hermanos y hermanas. Saludos desde Lima, Perú. Amén. También, hermanos, antes que me olvide, tenemos que agradecer a nuestra hermana con iniciales MP, que radica en España, que nos envió
esta reliquia de este libro que prácticamente ya no hay, pero a nuestros hermanos oyentes y a los que nos siguen, nos pueden pedir, hermanos, para otorgarles una copia, y en todo caso los interesados. Es un libro muy interesante para desarrollar la 4ª edición. Bien, hermanos, ahora sí me despido. Paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos.